La quinta caminata que vamos a hacer en nuestra maraña metabólica va desde glucosa hasta ácidos grasos, triacilgliceroles y colesterol. Entonces, el inicio de nuestra caminata comienza acá en glucosa y seguimos la vía glucolítica. Glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato, las dos triosafosfatos que continúan, como sabemos, mediante gliceraldehído 3-fosfato por la ruta hasta fosfonolpiruvato y finalmente hasta piruvato citosólico. De allí, el piruvato entra a la mitocondria y tenemos piruvato en el citosol. Esta caminata ocurre a nivel fisiológico cuando el poder reductor de la célula es alto. Es decir, la concentración de NADH mitocondrial y citosólica también, pero en este caso nos interesa resaltar la matriz mitocondrial, es alta. En esa condición en que NADH, la concentración de NADH es alta en la mitocondria, el ciclo de Krebs está inhibido. Se inhibe porque hay un exceso de uno de sus productos que es el NADH. Producto, como sabemos, de se forma en 3 de las reacciones del ciclo de Krebs. Bajo esas condiciones, el ciclo de Krebs disminuye el flujo de carbonos a través de él y tiende a acumularse el citrato. ¿Por qué se acumula citrato? Bueno, sabemos que piruvato, antes de entrar al ciclo de Krebs, se oxida a acetil-CoA. Y acetil-CoA debe condensarse con oxalacetato para formar citrato. Pero si el ciclo de Krebs está inhibido, ¿de dónde viene el oxalacetato? El oxalacetato viene por la partición de piruvato. Piruvato dentro de la mitocondria tiene dos destinos. Uno, oxidarse, descarboxilarse oxidativamente hacia acetil-CoA, es decir, de 3 carbonos que tiene piruvato pasa a 2 carbonos que tiene acetil-CoA y sale CO2 y poder reductor bajo la forma de NADH, o carboxilarse y transformarse en una molécula de 4 carbonos que es el oxalacetato. Entonces piruvato, además de irse a acetil-CoA, se va hacia oxalacetato. Y ahora sí tenemos los dos sustratos iniciales del ciclo de Krebs, en donde acetil-CoA cede su grupo acilo al oxalacetato y forma citrato. Ese citrato se acumula aquí en la mitocondria y a partir de esa concentración, él sale hacia el citosol. Tenemos citrato citosólico. El citrato suele salir de la mitocondria en un cotransporte con malato que entra a la matriz mitocondrial. Ahora, ¿por qué es necesario que el citrato salga de la mitocondria? Porque la maquinaria metabólica, es decir, las enzimas que sintetizan los ácidos grasos, que sintetizan los triacilgliceroles y que sintetiza el colesterol, se encuentran en el citosol. Pero los carbonos vienen del citrato mitocondrial, que a su vez estamos viendo en esta caminata que vienen de los carbohidratos. Esos carbonos vienen de carbohidratos, se acumula citrato en la mitocondria, sale al citosol y en el citosol el citrato experimenta una reacción que es exactamente inversa a la que la produce. Dentro de la mitocondria, acetil-CoA reacciona con oxalacetato para formar citrato. Y es una transferencia catalizada por una transferasa. En el citosol, el citrato experimenta un rearreglo molecular catalizado por una liasa en donde se forma, por un lado, acetil-CoA
y por el otro, oxalacetato. Vamos a seguirle la pista al acetil-CoA primero y luego regresamos al oxalacetato. Este acetil-CoA es citoplasmático, es carboxilado y de esta manera es marcado su destino al transformarse en acetil-CoA. El acetil-CoA es carboxilado y se transforma en malonil-CoA en esta reacción de carboxilación que está acá. Y una vez que se transforma en malonil-CoA, ya queda destinado a la síntesis de los ácidos grasos. O sea que malonil-CoA es el precursor activado para la síntesis de los ácidos grasos. Y aquí tenemos, digamos que la primera parada de nuestra caminata. Ya vinimos desde glucosa hasta el ácido graso. Para la síntesis de los triacilgliceroles, este ácido graso debe activarse. Y la activación también ocurre en el citosol y es por la transferencia dependiente de ATP hacia la coenzima A. Por lo tanto, ese ácido graso forma un acil-CoA. Una vez que está activado, hay una serie de enzimas que actúan en conjunto que permiten el alargamiento de la cadena de ese acil-CoA. La cadena carbonada se alarga. Recordemos que la síntesis de los ácidos grasos llega hasta un ácido graso de 16 carbonos solamente. Algunas veces hasta 18, pero principalmente 16 carbonos. Entonces hay una serie de enzimas que elongan la cadena y otro grupo de enzimas que introducen insaturaciones a las cadenas, es decir, los dobles enlaces. Con el concomitante accionar de estos dos grupos de enzimas, tenemos ácidos grasos de cadena, acil-CoA, o sea, ácidos grasos esterificados a la coenzima A de cadena larga e insaturada, que son las que se utilizan para la síntesis de los triacilgliceroles. Entonces, estos van a formar los triacilgliceroles y sabemos que necesitamos glicerol trifosfato, que es sintetizado vía gliceroneogénesis, como mencionamos anteriormente. Y de esta manera tenemos nuestra segunda parada. Ya tenemos triacilgliceroles fabricados en el hígado, por ejemplo, que es donde principalmente se sintetizan los ácidos grasos en el humano. Ahora tenemos que regresarnos a una encrucijada y esa encrucijada era aquí, en el acetil-CoA, perdón. Aquí en acetil-CoA, aquí en mi maraña metabólica, olvidé colocar una flecha. Vamos a colocarla de una vez. Y es una flecha que une el acetil-CoA con el hidroximetil glutaril-CoA. Ok. Entonces, en esta encrucijada, donde el acetil-CoA tiene dos destinos, uno, carboxilarse malonil-CoA y seguir a la ruta de síntesis de ácidos grasos para luego sintetizar los triacilgliceroles, como acabamos de ver, pero el otro destino es condensarse con otra molécula de acetil-CoA y luego con una tercera molécula de acetil-CoA para formar este compuesto HMG-CoA, que es hidroximetil glutaril coenzima A. El HMG-CoA es el precursor del colesterol. De aquí va a seguir una serie de reacciones, son varias reacciones para llegar a mevalonato y luego una serie de reacciones que terminan en la síntesis de colesterol y luego otra serie de reacciones que continúa el metabolismo del colesterol para formar diversos compuestos que sabemos que son derivados del colesterol. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra tercera parada. Hemos llegado al ácido graso, al triacilglicerol y al colesterol.
Consideraciones interesantes de esta ruta. Tenemos dos. La necesidad de NADPH para la síntesis reductiva que viene dada por esta parte del esquema. Aquí está el NADPH que se utiliza tanto en la síntesis de colesterol como en la síntesis del ácido graso. En ambas rutas se necesita poder reductor bajo la forma de NADPH. Ahora, ¿de dónde viene ese poder reductor? Pues de la primera caminata sabemos que en la ruta de las pentosas fosfato se forma poder reductor bajo la forma de NADPH. Y particularmente el segundo que se forma es el que interviene en la síntesis reductiva tanto del ácido graso como del colesterol, porque el primero de ellos se utiliza para procesos que tienen que ver con los sistemas que nos protegen de los radicales libres. Entonces ya tenemos dos fuentes. Tenemos una sola fuente, la de la ruta de las pentosas fosfato. Pero en esta salida de carbonos desde la mitocondria hacia el citosol a través del citrato, que constituye lo que vamos a llamar la lanzadera de citrato piruvato, tenemos un camino que no hemos andado. Yo les comenté que el citrato experimenta una reacción inversa a la que ocurre acá, o distinta, mejor dicho, porque aquí dentro de la mitocondria es una transferencia. El citrato se forma por la acción de una transferasa, mientras que la lisis o el clivaje del citrato en el citoplasma ocurre por una liasa. Esa liasa forma acetil-CoA que ya vimos, ya recorrimos ese camino y nos quedamos en que íbamos a terminar de recorrer el camino del oxalacetato que se forma a partir del citrato. Este oxalacetato citosólico, a diferencia del que está dentro de la mitocondria, experimenta una reacción, un par de reacciones que nos terminan de conformar el ciclo o la lanzadera, perdón, de citrato piruvato. La primera reacción ya la conocemos, es la reducción del oxalacetato a malato. Déjenme colocar esto en azul. Y en esa oxidación del oxalato a malato se utiliza, en esa reducción, del oxalacetato a malato, se utiliza poder reductor bajo la forma de NADH, que es el poder reductor que abunda en el citosol porque lo produce la vía glucolítica y lo produjo la glucosa que pasó por la parte de la ruta glucolítica que conllevó a tener carbonos ahora para la síntesis de estas grasas. ¿Okay? Aquí está el que produce la glucólisis, la segunda fase de la glucólisis, y que es utilizado por esta reacción, que es una reacción inversa a la que ocurre en el ciclo de Krebs. Si nos fijamos en el ciclo de Krebs, el malato, es oxidado a oxalacetato y allí se forma NADH dentro de la matriz mitocondrial. En el citosol, esta reacción ocurre en forma inversa. Aquí el oxalacetato es reducido a malato. Luego ese malato experimenta una reacción bien interesante que es catalizada por la llamada enzima málica. En esta reacción, malato sufre una oxidación y una descarboxilación, es decir, es una descarboxilación oxidativa, similar a la que ocurre en el ciclo de Krebs en los dos primeras descarboxilaciones, o mejor dicho, en las dos únicas descarboxilaciones del ciclo de Krebs, que son descarboxilaciones oxidativas, sale CO2 y se produce poder reductor. Aquí en el citosol, la enzima málica elimina CO2 del malato
y le oxida la molécula hasta piruvato, pero lo hace a expensas de la coenzima NADP. Por lo tanto, se forma NADPH. Y de esta manera, fíjense cómo esta acción conjunta de la malato deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza esta reacción en el citosol, y de la enzima málica, el NADH citosólico se convierte en NADPH citosólico. Y ese NADPH citosólico se va a utilizar para la síntesis de ácidos grasos por un lado o de colesterol por el otro. Entonces, la fuente de poder reductor para la síntesis de los lípidos viene del NADPH citosólico, que se produce una parte en la ruta de las pentosas fosfato y la otra parte por la acción conjunta de la malato deshidrogenasa y la enzima málica. En lo que llamamos ahora la lanzadera citrato piruvato. Y fíjense por qué. Porque estos 3 carbonos de piruvato citosólico regresan a la mitocondria. ¿Ok? Por lo tanto, aquí se mantiene, junto con otra molécula de piruvato que venga de la ruta glucolítica, tenemos las 2 moléculas de piruvato, una que se descarboxila acetil-CoA y la otra que se carboxila hasta oxalacetato, y tenemos los sustratos que nos forman citrato, que luego sale al citosol. Ocurre la partición, el acetil-CoA sirve de precursor por este lado hacia el colesterol, por este otro ácidos grasos y luego triacilgliceroles, y el oxalacetato junto con, se transforma en piruvato por la acción de estas 2 enzimas como he explicado, y piruvato puede regresar de nuevo a la matriz mitocondrial y se mantiene esta lanzadera. Si seguimos el camino por acá en azul, lo tenemos así. ¿Ok? Esto sería la lanzadera piruvato o citrato piruvato.